El título del sermón del día de hoy es La compasión con el necesitado. Pero para que pueda haber compasión debe haber un problema, la no compasión. Y a manera de introducción, nosotros podemos decir que la compasión debe ser un carácter, parte de nuestro carácter, o un sentimiento esencial de aquellos que se dicen seguidores del Señor Jesucristo. La compasión debe ser una característica o un sentimiento esencial de aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo. La palabra compasión tiene el significado de sufrir juntos. Y es un sentimiento que se percibe o que se manifiesta al comprender el sufrimiento de los demás. Pero la compasión no solamente se queda ahí, no solamente se queda en el deseo, no solamente se queda en el percibir el dolor del otro, sino que también produce el deseo de aliviar, de reducir o eliminar este sufrimiento. Por naturaleza, la compasión tiene que llevar a la acción. Si ustedes ven la vida del Señor Jesucristo, lo vemos en cada página de las Escrituras, en donde nosotros no vemos a un Salvador o a un Señor que se cruza de manos. Siento compasión por ellos, pero no merecen ser atendidos. La compasión es la viva imagen y el reflejo del carácter salvador de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Y si Cristo es ese reflejo, ese carácter, esa forma de vida, su iglesia, por tanto, debe encarnar esa compasión, debe vivir esa compasión. En primer lugar, hacia aquellos que estamos dentro de ella, que somos parte del pueblo del pacto, que somos parte de ese pueblo con el que Dios en Jesucristo se complace en hacernos y darnos compasión. Y en segundo lugar, la compasión debe ser extendida hacia aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Nota el orden: familia de la fe y en aquellos que lo necesitan, que no son cristianos, que no son creyentes. Y esto debe hacerse, queridos hermanos, sin queja y sin ninguna murmuración, porque eso es agradable al Señor. Si nosotros hacemos cualquier obra de compasión, obra de misericordia, con amargura en nuestro corazón, con malos deseos, ¿sabe qué? No lo haga. No acarree más condenación. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa forma? Dos cosas solamente. En primer lugar, porque así lo manda la palabra de Dios. Así lo manda las Santas Escrituras, quien en esto es la autoridad suprema y final. Y si la Escritura nos manda a hacer algo, hagámoslo, por nuestro bien, para la gloria de Cristo y por nuestro bien. Y en segundo lugar, que también es muy importante, porque Dios, sin nosotros merecer absolutamente ninguna gota de compasión, por medio de Jesucristo ha mostrado compasión hacia nosotros. Muchas veces nosotros tenemos el siguiente pensamiento: nosotros merecemos la compasión del Señor. Tú mereces todo. Te mereces el cielo, te mereces la luna, las estrellas. No. Pero sin embargo, nuestro Señor, nuestro Dios, ha puesto su corazón sobre nuestras propias miserias y ha tenido compasión de nosotros. En su libro, La vida emocional de nuestro Señor,
que está en inglés, Benjamin Warfield señala a la compasión como la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento. Y es la palabra que nosotros más vamos a ver, no tan solamente proclamada, sino que también hecha de nuestro Salvador. Y en este capítulo 5 de Nehemías, en el cual nosotros llevamos tiempo, se nos muestra cómo este siervo Nehemías, ¿y por qué lo llamo siervo? Porque aquí hay un hombre de verdad, acá hay un siervo de Dios, un hombre que conocía al Señor, un hombre que temía al Señor. Después de ir resolviendo los distintos problemas que se mencionan en los capítulos anteriores, y que por cierto son problemas exteriores, o sea, que venían de afuera hacia adentro, ahora pasa a resolver un problema que es interno, que es un problema que viene desde adentro. Para variar. No, la iglesia no da problemas. Sí, la iglesia da problemas. Es un problema que surge dentro del pueblo de Dios. Este es un problema que tiene que ver principalmente con un tema socioeconómico, producto de la ambición, el exceso de poder y usura desenfrenada de sus líderes. Nehemías, por lo tanto, debe resolverlo todo esto de una manera rápida, firme, como manda la Escritura, compasiva, como manda la Escritura. ¿Para qué? Ellos estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Una Jerusalén que estaba destruida, que es un reflejo de cómo estaba la nación espiritualmente. Una nación alejada de Dios. Y que Dios en su misericordia ha estado usando a Nehemías para hacer volver a su pueblo. Y como punto número 1, vamos a ver los primeros 5 versículos. Yo lo he titulado: La raíz de la compasión nace del clamor y de la miseria que trae la usura. En la Biblia, la usura se refiere principalmente al cobro de intereses excesivos o abusivos préstamos, especialmente a personas necesitadas. La Biblia condena la usura por considerarla una práctica injusta, opresiva, que explota la vulnerabilidad de los deudores. Y hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros lo podemos ver en nuestro país. Lo podemos ver incluso dentro de nosotros. Porque llegamos a ser tan ambiciosos, tan pecadores, que somos capaces de aprovecharnos de los demás. El texto señala 3 grupos de personas que están ahí en los versículos. Estas personas que están clamando, que están suplicando por las precarias condiciones de vida en las que se encontraban. Eran personas trabajadoras, esforzadas. El primer grupo lo hace apelando a que ellos son muchos. Eran muchos. Y que necesitaban lo más básico. Necesitaban comida para vivir. Necesitaban que se les diese el trigo para hacer el pancito y llevárselo a la boca. No lo tenían. Otro grupo de personas claman diciendo que tuvieron que empeñar, en otras palabras, dejar sus cosas, viñas, campos, como prendas a otras personas para poder vivir. ¡Wow! Sacrificaron sus propias cosas para su bienestar. Y el último grupo que se menciona tuvieron que pedir dinero prestado con el fin de pagar los impuestos correspondientes al rey. Posiblemente el rey haya subido los impuestos
para solventar ciertos gastos del imperio. Y eso sí que duele. Pero aquí en Chile eso no pasa. Somos el mejor país de Chile, como dijo alguien por ahí. Sí, hermanos, pasa. Lamentablemente pasa. Como consecuencia de esta denigrante forma de vida, estos grupos hicieron algo que no debieran haber hecho. Llegaron a colocar a sus hijos e hijas como esclavos, producto de la crisis por la cual estaban pasando. La ley de Moisés estipulaba lo siguiente: las condiciones en que debe efectuarse la liberación de los esclavos. Todo deudor debía ser liberado de cualquier carga financiera cada 7º año. Y si no me cree, Deuteronomio 15 del 1 al 11, ahí está. Ahí Dios ordena acerca de eso. Pero pareciera que para este periodo de la historia del pueblo, lamentablemente, esta ordenanza divina fue olvidada y desatendida. Tales malas prácticas no son otra cosa que una desobediencia descarada a la ley del Señor, a la ley de Dios. Por lo tanto, estas cosas uno puede pensar de que pueden ser cosas sencillas, que quizás se pueden esconder debajo de la alfombra. No, deben ser resueltas porque lo ordenan las Escrituras. Y era grave, porque afecta al pueblo de Dios, pero en primer lugar a la persona de Dios. ¿Y por qué la persona de Dios? Porque la persona de Dios fue quien dio la ley, para que su pueblo se ordenara y se conformase a esa ley divina, a esa ley santa. Uno dice, ¿qué diagnóstico más malo? ¿Qué diagnóstico más feo? Podemos ver, estimados hermanos, que la naturaleza humana no ha cambiado. El deseo de poder, de querer aplastar a los más débiles, lamentablemente hasta el día de hoy lo podemos ver. A pesar de que vivimos en una cultura aparentemente más igualitaria, creemos que las nuevas formas de trabajo, dispositivos electrónicos pueden resolver los problemas hacia aquellos más necesitados. Nuevas legislaciones, nuevos proyectos políticos. Pero no, el problema sigue siendo y seguirá siendo uno hasta que el Señor vuelva. Y ese problema no está fuera de nosotros. Ese problema está dentro de nosotros, está en nuestro corazón. Y no es un problema o no es algo ligero, ya, soy así porque soy y listo. Ese problema tiene un nombre. Y ese nombre es el pecado, que mora en nuestro corazón, que nos hace sacar lo peor de nosotros mismos. Durante todo este tiempo, estos grupos trabajaron incansablemente por la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y el problema de ellos se estaba agravando. Este problema no venía de afuera, los enemigos del pueblo de Dios. Mientras este pueblo estaba unido en amor y armonía, los enemigos no habían podido sacarlos de su lado. Estaban firmes. Y estaban con la convicción de que unidos podían sacar la tarea adelante. El problema surge de adentro de ellos mismos. ¿Y qué fue lo que detonó este problema? El poder, la avaricia, ese poder que corrompe el corazón, esas ansias de querer y querer tener más a expensas de otros, a tal punto de endeudarnos. En otras palabras, lo que detonó finalmente este problema es la lujuria hacia el dinero y la avaricia.
Y la iglesia de Cristo, hermanos, no ha estado exenta de estos problemas. El exceso de poder, del dinero, la fama. Yo soy el mejor pastor, yo soy el mejor presbítero, yo soy el mejor diácono. Yo las hago todas. Todo eso es ponerle el pie encima a los más débiles e ignorantes. Todo esto ha hecho que la iglesia sufra los estragos producto de la avaricia de otros, olvidándose de qué cosa, olvidándose del cuidado, la compasión y el amor entre los hermanos, entre sus miembros. Hemos escuchado a los mal llamados siervos de Cristo. Hemos escuchado por ahí. Abusan de sus oficios. Colocando sus afectos e inclinaciones de manera idólatra y paganas al dinero, hacia la usura excesiva, cuando ellos tienen la responsabilidad de ¿qué cosa? De cuidar a los más necesitados. ¿Mediante qué cosa? Lo central, la palabra de Dios, la predicación de la palabra, una sana consejería. Todo el pueblo de Dios tiene que ser llamado a ser fiel al Señor Jesucristo, pero la mayor responsabilidad recae en los oficiales de la iglesia. Deben ser fieles al Señor Jesucristo en todo lo que Él demanda. Porque Cristo es el Señor de la iglesia, es el Señor no tan solamente de lo que nosotros podemos vestir, es el Señor también del dinero. Y Él de pura gracia te bendice, de pura bondad te bendice. Y estos líderes en este capítulo estaban haciendo eso, inclinando su corazón de una manera lujuriosa. Y discúlpenme la palabra lujuriosa, pero no encuentro otra forma de expresarlo. Porque ese es un deseo desordenado, ese es un deseo que ya quiere explotar. Tremendo problema. Y muchas veces esas cosas las tomamos como si fuesen, no, tranquilo, si una conversación se puede arreglar. Y ahora pasamos al punto número 2. La solución y la confrontación de la usura en favor de la compasión. Para que haya una verdadera compasión, hermanos, debe haber en primer lugar una confrontación, un llamado al arrepentimiento, una solución. Nehemías 5, del 6 al 10. Entonces me enojé en gran manera. Un siervo de Dios enojándose. Wow. Nehemías. Cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí. Otras traducciones dice, medité en mi corazón. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso cada uno a sus hermanos, cada uno a su hermano. Por tanto, congréguese contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Si uno puede notar aquí el temple de ánimo, Nehemías no necesariamente tuvo que levantar la voz para hacer callar a este pueblo. No está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras.
También yo y mis hermanos, mis siervos, les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos la usura. Al recibir Nehemías noticias de esta conducta tan inhumana y de la magnitud del problema causado por los mismos nobles y autoridades del pueblo, él procede de tres formas. En primer lugar, respondiendo de manera personal ante semejante agravio. En segundo lugar, organiza un encuentro público para tratar el caso. Y en tercer lugar, lo confronta, pero no lo confronta así a los chilenos. Lo confronta con sabiduría. Vamos con el primero. Responde personalmente a este agravio. La primera reacción de Nehemías es de una indignación tremenda. Pero es una ira que este siervo de Dios logra controlar a la perfección. Aunque está conmovido y removido por la ira, la indignación, él no se deja gobernar por la misma y por los sentimientos que llega a producir la ira, por la reacción que puede llegar a producir la ira, por las consecuencias que la ira trae. Antes bien, controla su enojo ante la falta de compasión, la falta de unidad por distintos conflictos. No podemos dejar que la ira nos gobierne. Y ahora uno se podría preguntar, ¿pero puede alguien cristiano enojarse? ¿Puede un siervo de Cristo enojarse? ¿Puede un líder de la iglesia enojarse? Sí lo puede hacer. Pero la ira en la resolución de conflictos, hermanos, tiene su lugar. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos el mejor caso de una ira, de ira piadosa, de una ira santa. Jesús de Nazaret. Marcos 11, del 15 al 17 nos dice lo siguiente. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Cómo no se iba a enojar? ¿Cómo no se iba a indignar? Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Aquí vemos al Señor Jesucristo enojado, airado, porque la casa del Señor era para ir a dar alabanza, con reverencia. Era una casa en donde el pueblo tenía que ir a deleitarse en la santidad del Señor, no para venir a hacer ese tipo de cosas que mencionaba el texto. Y Jesús, siendo Dios, sabe lo que significa eso. Sabe lo que significa que se haya grabado de esta forma su casa. Pero la ira no se queda ahí, Nehemías. A su reacción emocional, es decir, de indignación, ira, Nehemías no se queda con el enojo guardado en su corazón, sino más bien, y pongan la atención, después de una reflexión piadosa, trata el caso. ¿Qué carácter? No pasa de la ira a la confrontación. ¿Qué es lo que hace? Se aira,
ve el problema, pero reflexiona. Este es un rasgo esencial para todo buen liderazgo. Y es un rasgo esencial que podemos destacar en Nehemías. Nehemías era un hombre lo suficientemente apasionado como para enojarse, pero lo suficientemente sabio para no actuar hasta haber considerado el asunto detenidamente. La reflexión, la oración, tener el tiempo adecuado para resolver las problemáticas son importantes, muy importantes. No podemos hablar por hablar, no podemos hablar desenfrenados o gobernados por la ira. Porque hablar gobernados por la ira desenfrenada sin reflexión, sin dirección y guía mediante la palabra de Dios y su Espíritu, agravan la solución, agravan el problema, Y lo más probable es que puedan ocurrir por lo menos dos cosas. Pueden ocurrir muchas más. Pero en primer lugar, lo más probable es que si hablamos con ira desenfrenada, sin haber reflexionado, el problema lo más probable es que no se resuelva y quede ahí. Y en segundo lugar, el problema no disminuye, el problema se agrava y se sale de control. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Por no saber gobernar nuestro carácter. Por no saber tomarle el peso a la situación. Y la situación que el pueblo estaba pasando era difícil. Se estaban muriendo de hambre. Necesitaban resolver ese problema. Pero necesitaban hacerlo con calma. Necesitaban hacerlo con sabiduría. Necesitaban hacerlo con la dirección de la palabra de Dios. Bajo la guía y la mejor guía, el Espíritu Santo. Y Nehemías viene, confronta a las autoridades. De hecho, este problema no se puede dejar pasar por alto. Ahora, muchas veces nosotros exacerbamos los problemas, los aumentamos. Y no, el problema se tiene que tratar por lo que es y nada más. Este es el problema, vamos a tratar ese problema por lo que es. Y no le echemos más leña al fuego, porque es peor. Y el punto de este gran pecado de la usura tiene directamente relación con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, si bien permite prestar dinero con intereses para cosas que no son absolutamente necesarias, el pueblo de Dios siempre debe usar gran sabiduría y gran autocontrol para proceder de esa forma. Pero la Biblia condena en gran forma el exceso de la usura. En todo necesitamos sabiduría, hermanos. En todo, absolutamente todo. En todo lo que vayamos a querer comprar, o estemos pensando en querer comprar, no sé, me quiero comprar una casa en la playa. ¿Trae gloria eso al Señor? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones? Hay que reflexionar eso. Y lo tercero y último que hace Nehemías es confrontar con sabiduría a las autoridades. Y Nehemías les habla apelando a los siguientes aspectos. Eso lo encontramos en los versículos del 7 al 10. Les habla en primer lugar a sus conciencias. Conciencias que al parecer están distorsionadas por la avaricia, cegadas por el pecado. Conciencias que producto de su poder mal ejecutado, corazones corrompidos, no son capaces de percibir.
O sea, su conciencia está dormida. Parece que no le hace cosquilla lo malo que están haciendo. Alguien por ahí dijo que la conciencia era el alguacil del Señor. Era el ojo de Dios. Lo segundo, él apela al amor entre ellos. O sea, no podía ser posible que ellos estando en pacto con Dios, ojo, en pacto con el mismo Señor, pacto que contempla la fraternidad entre ellos, se haya roto por la avaricia y la codicia. O sea, no puede ser, no cabe en la cabeza de que si hablamos de que tenemos amor unos con los otros, todas estas cosas se rompan, todo este amor, esta comunión se rompa, producto del pecado. Apela también el Nehemías a la moral. Y ahí vienen los legalistas. ¿Qué vienes a hablar tú de moral? Los invita a reprocharse a ellos mismos la conducta en las que han andado. Y en consecuencia de ese reproche hacia ellos mismos, los invita a retomar sus obligaciones que tienen como líderes. Es decir, guiar al pueblo ¿en qué cosa? En justicia, en rectitud y en la comunión los unos con los otros. O sea, dejen la avaricia, dejen de ser así y pónganse a trabajar. Apela a la teología que ellos puedan profesar. Nehemías apela al carácter de Dios, al conocimiento que tienen de Él. Y si se supone que ellos están comprometidos en una relación de pacto con el Señor, no van a estar dispuestos a reconocer que Él es el único, reverenciado en su santidad, disfrutando su misericordia, reflejando su amor, poniendo por obra su palabra y obedeciendo su voluntad. Y si uno mira el pasaje del 7 al 10, todo eso ha brillado por su ausencia. Como en muchos de los salmos que solemos leer, no hay temor de Dios en ellos. No hay temor de Dios en sus corazones. Y en consecuencia de esto, Nehemías sabe de lo que habla. Él va a la palabra. Nehemías lleva a estos líderes a recordar la palabra de Dios. Y cada día, hermanos, debemos recordar la palabra de Dios. Recordar la palabra de Dios. Por algo el Señor mandaba a que los padres debían instruir en sus hijos en la ley del Señor. Por algo. Probablemente Nehemías esté pensando en el siguiente versículo, Levítico 25, el 17, el 36 y el 43, que precisamente aborda la relación que tenemos que tener con los más necesitados. Mira, el versículo 17 dice: así que no hagáis mal unos a otros, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. El 36, no tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios. Segunda vez que se menciona eso. Para que tu hermano viva contigo. Y en el versículo 43, no te enseñorearás de él con severidad. Más bien, adivinen qué, teme a tu Dios. Teme al Señor tu Dios.
Y cuando hablamos de que tenemos que temer al Señor, tenemos que tener en cuenta a Dios en todas sus perfecciones, en todas. Debemos pensar que Dios nos está mirando, su ojo está ahí. Si bien es un Dios compasivo, clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, es un Dios justo, fiel, que ama la justicia, que ama la santidad, que ama la rectitud, y más aún entre su pueblo. Porque su pueblo, ¿a qué fue llamado? A ser sal y luz de este mundo. Debe reflejar el carácter santo de Dios, incluso en las cosas tan, por así decirlo, cotidianas, como el liderazgo, el poder. Y finalmente, como se señala en el verso 10, Nehemías apela a la experiencia. Dice el versículo 10, también yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Nehemías no se limita a observar el problema como un mero espectador, sino que como parte del liderazgo ofrece una posibilidad de hacer mejor las cosas. Como se señala en el texto, confiesa que también ha sido parte de esta problemática. ¡Wow! Era un hombre sincero. Era un hombre íntegro. Pero él va más allá. Él, sabiendo que está mal en su proceder, confiesa en primer lugar su falta, porque sabe que está mal, porque la ley del Señor le dice que está mal, pero no se queda ahí. Le pide a los demás, cabro, abandonemos la usura, porque está mal. Tenemos un pueblo que se muere de hambre. Tenemos un pueblo al cual hemos pecado, con el cual hemos pecado y hemos abusado. Dejemos esta mala práctica. ¿El problema se soluciona? Sí. Versículos 11 y 12 dice, les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas. También la centésima parte del dinero del grano y del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. ¿Ven que hay sabiduría aquí? Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. La sana confrontación, o es decir, una confrontación compasiva, un deseo de remendar las cosas por el bien de los demás, debe necesariamente traer una respuesta inmediata. Todo lo contrario sería porque una confrontación a ciegas, sin un fin pastoral y buscando el bien del otro o de los demás, traerá como resultado una mala respuesta, un deseo de no querer abandonar nuestros pecados y una imposibilidad de dejar que la compasión fluya hacia los demás. Nehemías está resuelto a ordenar lo que es debido a los líderes. Les llama la atención. Pan, pan, vino, vino.
Sus demandas llevan a los líderes a ratificar y cumplir su deber. Les ordena, no mañana, quizás el otro mes, a devolver lo debido al pueblo. Hoy mismo, ni menos ni más. Este problema debe resolverse con hechos concretos, prácticos, ahora mismo. Eso le está diciendo Nehemías a los líderes. Y en este contexto, queridos hermanos, la idiosincrasia nos sirve. El que tenemos que estar esperando un oficio, que una carta, que la reunión del otro mes. Nos sirve, ¿por qué? Porque hay un pueblo al cual hay que socorrer. Hay que tomar medidas, acciones rápidas. ¿Cuántas personas vemos a nuestro alrededor que pasan lo mismo? Y nosotros, y disculpando la expresión, en nuestro gobierno presbiteriano, no, el otro mes, no, la otra semana, cuando haya una reunión. No, hermanos. Si el texto está pidiendo que se tomen acciones rápidas, concretas, hay que hacerlo. Porque lo manda la palabra del Señor. Pero Nehemías no es tonto. Nehemías, para asegurarse de que esto se va a llevar a cabo, llama a los sacerdotes, hombres que de continuo están en la presencia del Señor, en su templo, sirviéndole. Los llama y no lo hace por capricho ni porque a él se le ocurrió. Él los llama a presenciar este juramento porque es algo serio para él, porque es un tema que debe ser tomado con seriedad, porque es un tema que debe resolverse, pero para poder resolverse de verdad se tiene que tomar con seriedad. Nehemías estaba firmemente decidido a que este pecado tenía que ser reconocido como tal. No le sacó a la jeringa, no, lo trató como tal. Esto es como un flagrante acto de rebeldía contra la persona de Dios, contra su palabra y contra su pueblo. En virtud de lo que allí habían hecho, estar presente en la asamblea pública, dicho el juramento de que no lo iban a hacerlo nunca más, se esperaba de ellos que en verdad cumpliesen con el juramento, hecho en presencia tanto de testigos, y se pusiese de una vez por todas el remedio. Lo vamos a hacer. Y el pueblo de hoy, la iglesia de hoy, necesita aprender a que cada uno de nosotros gobernemos nuestro carácter, gobernemos nuestros impulsos. Necesitamos ver más allá de nuestras paredes. Necesitamos ser un reflejo del carácter del Señor, del carácter del Señor Jesucristo. Porque se supone que si tú eres hijo de Dios y amas a Cristo, deseas ser como Él. Deseas vivir como Él vivió. Deseas pensar como Él pensó. Deseas actuar como Él actuó. Deseas conocerlo. Pero no tan solamente deseas conocerlo, sino que también vivir de lo que te ha mostrado y lo que la palabra de Dios nos enseña respecto de la compasión.
Como les decía al principio, yo no veo a un Señor Jesucristo ahí, de manos cruzadas, que se mueran nomás. No. Yo veo a un Señor Jesucristo que, siendo en forma de Dios, no es que estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de su prerrogativa, de su gloria. Se hizo carne, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, se humilló hasta lo sumo. Y por su gran amor, por su gran compasión, fue a la cruz, sufrió la ira de Dios, sí, sufrió la ira de Dios en su cuerpo y en su alma. Díganme que eso no es compasión, misericordia, amor, gracia. Pero Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de todos aquellos que hemos recibido su compasión. Oremos.